Hace más de 2500 años, el profeta Daniel fue testigo del derrumbe del imperio más poderoso de su época, no como analista político, ni como estratega militar, sino como intérprete del cielo. Daniel comprendió algo que las naciones modernas suelen ignorar. La historia no avanza únicamente por decisiones humanas, avanza sobre todo por decretos divinos. Daniel capítulo 2, verso 21 declara: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En el idioma original arameo, la idea no es simplemente un cambio político, sino una remoción soberana. Dios no observa pasivamente la historia. Él interviene activamente cuando los ciclos han llegado a su límite moral. La Biblia presenta a Dios como el soberano de la historia, no como un espectador distante. Los gobernantes toman decisiones y ejercen poder, pero los resultados finales responden al cielo, no únicamente a la voluntad humana. Este principio es fundamental para comprender por qué ciertos regímenes parecen resistir presiones externas durante años y de pronto comienzan a desmoronarse con una velocidad inesperada. La caída no ocurre por falta de armas, recursos o aliados, sino porque se ha agotado el tiempo asignado. En la Biblia, el poder no se mide solo por la fuerza visible, sino por la aprobación invisible. Cuando Dios retira su respaldo, incluso el sistema más armado se vuelve frágil. En ese marco, Nicolás Maduro ha gobernado Venezuela desde 2013, es decir, más de una década en el poder. Su permanencia ha estado acompañada de acusaciones reiteradas de irregularidades electorales, especialmente en procesos recientes, así como de persecución a opositores, restricciones a las libertades civiles y una fuerte concentración del poder. Por estas razones, amplios sectores nacionales e internacionales consideran su gobierno de carácter autoritario, lo que hizo parecer difícil su remoción. Durante este mismo periodo, Venezuela ha atravesado una crisis profunda y prolongada que se extiende por más de 10 años. Esta crisis ha sido económica, social y humanitaria, marcada por hiperinflación, colapso de los servicios básicos, pobreza generalizada y una migración masiva de millones de venezolanos. Humanamente, el régimen parecía inquebrantable, sostenido por estructuras de control político y militar. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, el poder humano, por más consolidado que parezca, no es absoluto. La Escritura enseña que los gobiernos no caen primero cuando pierden fuerza militar, sino cuando pierden legitimidad moral delante de Dios. Es entonces cuando la historia comienza a responder al juicio soberano del cielo. Daniel recibió esta revelación en un contexto específico para ejemplificar. Babilonia no era un reino decadente ni una potencia en crisis, era el centro del mundo antiguo, una superpotencia política, económica y militar. Sus murallas eran consideradas inexpugnables, su ejército era temido y su influencia cultural dominaba regiones enteras. Sin embargo, para Daniel, toda esa fortaleza externa no garantizaba permanencia. Él sabía que el verdadero criterio no estaba en la arquitectura ni en el armamento, sino en la relación del poder con Dios. Este mismo principio aparece con claridad en el sueño de la gran estatua. Cada parte de la estatua representa un reino con distintos grados de solidez y fragilidad. Algunos reinos parecen firmes como el hierro, pero internamente están mezclados con barro. La imagen enseña que puede existir estabilidad aparente sin coherencia interna, y cuando llega el momento del juicio, la estatua no se derrumba por desgaste progresivo, sino por la intervención de una piedra no cortada por mano humana. Esto revela que el final de los imperios no es fruto de la casualidad ni del azar histórico, sino de la acción directa de Dios en el momento señalado. La piedra no negocia con la estatua, no la reforma, no la corrige, no la fortalece, la desmenuza y luego ocupa su lugar. Este detalle es clave, porque muestra que cuando Dios cierra un ciclo, no lo hace parcialmente. Introduce un nuevo orden. La historia no se recicla indefinidamente, avanza hacia un propósito definido. En Daniel capítulo 4, esta verdad se personaliza en la figura del rey Nabucodonosor,
El monarca no es advertido porque su reino sea débil, sino precisamente porque se encuentra en su punto más alto. El juicio no llega en medio de la escasez, llega en medio de la abundancia. Esto confronta una idea común, que los reinos caen solo cuando ya están deteriorados. En la Biblia, muchos caen cuando se sienten invulnerables. El sueño del gran árbol no anuncia derrota militar, anuncia evaluación moral. El árbol daba sombra, alimento y protección, pero había olvidado su fuente. Cuando el poder se independiza de Dios, comienza a consumir sin rendir cuentas. Por eso el decreto desciende del cielo, no por conspiración humana, sino por decisión divina. Los llamados vigilantes representan una supervisión celestial que observa continuamente la conducta de los reinos humanos. Este punto es esencial para la claridad del mensaje. Los gobiernos no solo son evaluados por encuestas, tribunales o comunidades internacionales, son evaluados por Dios. Y cuando un sistema se vuelve impermeable a toda corrección, la sentencia ya no se discute en la tierra, se decreta desde arriba. La humillación de Nabucodonosor revela otro patrón profundo. Antes de perder el reino externamente, pierde el control internamente, pierde discernimiento, pierde equilibrio, pierde conexión con la realidad. El colapso político siempre va precedido de un colapso interior. Esto no es solo historia antigua, es una constante bíblica. Más adelante, con el rey Belsasar, la escritura muestra que no todos los procesos son iguales. Aquí ya no hay advertencias prolongadas ni períodos de gracia. Belsasar conoce la historia, conoce el juicio anterior, pero decide burlarse de lo sagrado. El uso de los utensilios del templo no es un error ceremonial, es un acto ideológico, es la declaración de que el poder humano se considera por encima de Dios. La escritura en la pared no es una amenaza futura, es un veredicto inmediato. Mene indica que el tiempo fue contado hasta su límite. Tekel indica que el sistema fue pesado moralmente. Uparsin indica que el dominio fue retirado y entregado a otros. Dios no destruye por impulso. Dios retira autoridad cuando ésta pierde legitimidad delante del cielo. Esa misma noche, Babilonia cae sin una gran batalla. Mientras celebra, es tomada. Esto introduce una advertencia solemne. Los sistemas más vulnerables suelen caer cuando creen haber alcanzado seguridad definitiva. La confianza excesiva suele preceder al colapso repentino. En Daniel capítulo 7, la revelación se amplía aún más. Los reinos humanos aparecen representados como bestias, no por su tamaño, sino por su conducta. Cuando el poder pierde ética, se deshumaniza. Cuando se elimina la justicia, emerge la brutalidad. Sin embargo, la visión no termina con las bestias. Aparece un tribunal celestial, tronos puestos, libros abiertos. El dominio de los reinos es quitado antes de ser removido en la tierra. Ahora bien, el caso de Nicolás Maduro, quien ha sido capturado por acción de Estados Unidos, sigue exactamente el mismo principio bíblico que la Escritura ha revelado desde tiempos antiguos. No se trata solo de una decisión humana ni de un movimiento geopolítico aislado. La Biblia enseña que cuando un liderazgo se caracteriza por la soberbia, la falta de misericordia, la injusticia prolongada y la humillación sistemática de un pueblo, ese liderazgo entra en conflicto directo con el carácter de Dios. La soberbia es uno de los pecados que más claramente activa el juicio divino en la Escritura. No es solo arrogancia personal, es la actitud de un poder que se coloca por encima de toda corrección, que desprecia el clamor del débil y que gobierna sin compasión. Daniel muestra que cuando un rey se engrandece a sí mismo y se endurece contra la justicia, Dios comienza a contar su tiempo. La falta de misericordia no pasa inadvertida delante del cielo. La Biblia es clara en afirmar que Dios oye el clamor de los oprimidos y que la sangre del inocente no queda sin respuesta. Durante años, Venezuela ha vivido una crisis profunda marcada por escasez, colapso económico, migración forzada y sufrimiento social. Millones han salido del país, otros millones han permanecido enfrentando necesidad, dolor e incertidumbre. La Escritura enseña que Dios no es indiferente al sufrimiento prolongado de un pueblo. El libro de Daniel revela que cuando la aflicción se vuelve estructural,
y el clamor se acumula, Dios actúa, aunque a veces lo haga por medios que los hombres no esperan. Aquí es necesario afirmar un principio bíblico con claridad. Dios puede usar a hombres y a naciones como instrumentos para cumplir su propósito, aun cuando esos hombres no sean modelos espirituales, ni esas naciones sean moralmente perfectas. En el pasado, Dios usó a Ciro, rey de Persia, quien no era parte del pueblo de Israel, para ejecutar su plan y liberar a los cautivos. El instrumento no fue exaltado por su santidad, sino utilizado por la soberanía de Dios. Si en este tiempo Dios ha permitido usar a Donald Trump y a una potencia extranjera para ejecutar un cambio de escenario, esto no contradice la Escritura, la confirma. Dios dejó claro en el pasado que lo que Él hizo antes, puede hacerlo nuevamente. Él sigue siendo el mismo. Él sigue quitando reyes y poniendo reyes conforme a su justicia, no conforme a simpatías humanas. Esto no convierte a ningún líder humano en salvador, ni justifica todas sus acciones. Daniel deja claro que los instrumentos que Dios usa también serán evaluados después. Ningún hombre ni nación queda exenta del juicio divino. Dios no aprueba automáticamente a quien usa, solo demuestra que la historia está bajo su control. En este punto, es imposible ignorar el clamor de la Iglesia. Miles de hermanos venezolanos han orado durante años por justicia, por alivio, por un cambio que parecía imposible. La Escritura enseña que Dios escucha la oración perseverante. Puede tardar desde la perspectiva humana, pero nunca llega tarde desde la perspectiva divina. El libro de Daniel muestra que, cuando el tiempo se cumple, la respuesta puede ser repentina. ¿Acaso Dios no hará justicia a su pueblo que clama día y noche? Esa es una pregunta que atraviesa toda la Biblia, y la respuesta constante de la Escritura es que Dios es paciente, pero no indiferente. El juicio puede no llegar cuando el hombre lo espera, pero llega cuando el cielo lo determina. Esto no es una invitación al triunfalismo, ni a la venganza, ni al desprecio. Es un llamado a la humildad y al temor de Dios. Cada caída es una advertencia para todos los que ejercen autoridad. El poder es prestado, el tiempo es limitado, y la justicia divina no puede ser burlada indefinidamente. Por eso, lo que estamos presenciando no debe interpretarse solo como un evento político, sino como una señal profética. Dios sigue gobernando. Dios sigue interviniendo. Dios sigue defendiendo al oprimido. Y Dios sigue cumpliendo su palabra, aun cuando lo haga a través de caminos inesperados. El mensaje final no es sobre Estados Unidos, ni sobre Venezuela, ni sobre un nombre en particular. El mensaje es este: cuando la soberbia, la injusticia y la falta de misericordia gobiernan por demasiado tiempo, Dios actúa. Y cuando Dios actúa, ningún poder humano puede resistirlo. Así, la profecía de Daniel vuelve a hablar con fuerza a nuestra generación, no como una amenaza, sino como una advertencia llena de justicia. Porque los reinos humanos pasan, pero el reino de Dios permanece para siempre. Así llegamos al final de este video. Oremos por nuestros hermanos venezolanos, por su nación y por todo su pueblo. Oremos por las autoridades, para que Dios traiga orden, justicia y verdad. Que el Señor tenga misericordia, guíe los corazones, restaure lo que ha sido quebrantado y conceda paz, conforme a su voluntad soberana.